Hola, buenas tardes. Bueno, ya vamos con nuestra quinta práctica de meditación. En esta ocasión vamos a trabajar un poquito el tema de la paciencia. Cuando en estos momentos, ¿no?, en los que estamos viviendo ahora mismo, es fácil no perder esto de la paciencia. Así es que, y además cuando surge la paciencia, surge una energía muy especial, ¿no? Uno es consciente que ha perdido la paciencia cuando aparece la ira y el enfado. Así es que vamos a hacer esta práctica de meditación que va a ir un poco en el desarrollo, ¿no?, de este aspecto nuestro, ¿no?, de la paciencia. Pero claro, para ser pacientes con los demás, indiscutiblemente, antes de nada, tenemos que ser pacientes con nosotros mismos. Tenemos que aprender a ser pacientes con nosotros. Si no, es muy difícil ser paciente con los demás. Y cuando hablo, ¿no?, de este aspecto, ¿no?, de paciencia, me estoy refiriendo dentro de un entorno espiritual o de crecimiento personal, a mantener ese estado de paz, ¿no?, ese estado de equilibrio, de serenidad, cuando estamos expuestos al conflicto. Y para cultivar la paciencia, indiscutiblemente, es necesario previamente un estado de disciplina. Necesitamos disciplina, entrenarnos en la maestría de nuestra conducta física y de nuestra conducta verbal. Junto a este vídeo voy a mandaros un audio con un comentario. Este va a ser un comentario breve, no muy corto, respecto a esto de la paciencia, pero luego os mandaré junto al vídeo un audio que será un comentario más completo, y la práctica de meditación que irá en un segundo audio. Esta instrucción yo se la escuché a un maestro, un lama tibetano, el lama Rinchen Gyatso, y creo que es muy interesante, ¿no?, de tener en cuenta, ¿no?, de analizar y de observarla, y luego de practicar, ¿no?, como he dicho, la práctica de meditación. Así es que como decía antes, ¿no?, cuando pensamos en la paciencia, inmediatamente viene a nuestra mente el enfado, la ira, eso que hace que perdamos nuestro estado de calma. Shantideva era un pandita indio, ¿no?, un sabio, ¿no?, un filósofo, y él decía que no hay aflicción como la ira y no hay virtud como la paciencia. Así es que vamos a hablar brevemente sobre la ira, porque si no somos conscientes del daño que puede producir, será difícil que estemos interesados, ¿no?, por la paciencia. La ira quizás sea lo más peligroso. Cuando se apodera de nosotros, puede hacer un daño terrible. Existen otro tipo de aflicciones, ¿no?, quizás mucho más comunes, como el deseo, el apego, el orgullo, la envidia. Pero la ira es distinto, ¿no? Nos roba nuestro juicio y todo el bien que hayamos podido hacer durante mucho tiempo a alguien. En un instante de ira, todo se pierde. Podemos estar cuidando a una persona durante muchos años, queriéndola durante muchos años, protegiéndola. Pero en un momento de ira, todo se va al traste. Lo perdemos por completo. Así es que es importante no conocer cómo surge la ira y de dónde viene. Como son algunas cuestiones que corresponden a niveles, tengo unas chuletas, por eso a veces miro hacia abajo, porque lo tengo aquí anotado, para que no se me olvide. Muy bien, así es que, como decía, según el Abhidharma o según la psicología budista, la ira surge única y exclusivamente cuando se producen tres factores. El primero, la aproximación al objeto causante de la ira. Si no hay una aproximación al objeto, no surge la ira. La mala interpretación del objeto causante de la ira y una tendencia biológica o una tendencia genética, ¿no?, a esa emoción. Así es que, por lo tanto, tenemos tres formas de prevenir la ira. Si eliminamos cualquiera de una de estas tres, la ira no aparece. Pensarlo. Algo que desestabilice mi paciencia, o
algo que me produzca un estado de enfado alto. Observar 3 factores. La aproximación a ese objeto que produce ira. Si no me aproximo, si no estoy ahí, no hay ira. El segundo es una mala interpretación de aquello que está sucediendo. Algo de lo que hemos hablado muchísimas veces, ¿no? en los talleres de meditación. Y luego la tendencia, ¿no? La tendencia biológica o la tendencia genética. Así es que la más fácil, la primera, es cuestión de alejarnos del objeto causante. Es una solución momentánea, no resuelve el problema en su totalidad, pero nos permite un espacio para fortalecernos y para entrenarnos, o para prepararnos. Así es que para crecer como personas por encima de los altibajos y ocurrencias de los demás, trabajamos también con la mente el segundo aspecto, ¿no? La mala interpretación del objeto. Es decir, intentar averiguar cómo son las cosas realmente, cómo son las personas, cómo son las situaciones, cómo son los fenómenos. Y la tercera, la tendencia a la emoción de la ira o el enfado, esa tendencia biológica o orgánica, realmente es mucho más difícil de eliminar, ¿no? De una forma completa. Así es que somos también muy reactivos y podemos reducir, ¿no? Esa capacidad, ¿no? que tenemos de reacción si analizamos de una forma detenida qué es eso de la ira, cómo surge. Estoy hablando siempre desde los parámetros de lo que explica el budismo tibetano, ¿no? Esta tradición, la filosofía o el abhidharma, como decía anteriormente, ¿no? La psicología budista. Y como digo, solamente hay 2 formas en las que surge la ira. La ira surge o bien cuando alguien o algo hace alguna cosa que no queremos, o cuando alguien o algo interrumpe algo que queremos. Observarlo. Traer a vuestra mente una situación que os haya despertado la ira o el enfado. Y seguro que la vais a poder colocar en una de estas 2. O alguien o algo ha hecho alguna cosa que no quiero, que no me gusta, en la que estoy en desacuerdo, o algo o alguien ha interrumpido algo que quiero y me gusta. Y así surge el enfado. Pensar. Ahora tendremos que plantearnos eso que queremos, ¿no? Cuando alguien o algo hace alguna cosa que queremos, o cuando alguien o alguna cosa interrumpe algo que queremos. ¿Qué es eso que queremos? Pues en la tradición budista se dice que lo que queremos básicamente son 4 objetivos, ¿no? A los que se les llaman los 4 objetivos mundanos. El placer, las ganancias, las alabanzas de los demás, el reconocimiento, ¿no? El ser importante y destacar. Ahí se concentran, ¿no? La mayoría de nuestros sufrimientos. Cuando hablo de placer hablo o me refiero a situaciones satisfactorias, ¿no? Satisfactorias, pero en el aspecto de a corto plazo, ¿no? Así es que los tratados budistas hablan, además, de 24 causas del enfado. Y 4 de estas son personales. Cuando alguien o alguna situación obstaculiza el que obtengamos placer, ganancias, alabanzas o importancia, cuando alguien o algo te quita, te roba el placer, ganancias, alabanzas e importancia. Luego hay 4 que están relacionados con tus seres queridos. Cuando alguien o algo les roban placer, ganancias, alabanzas o importancia a alguien a quien tú quieres, a tu hija, a tu hijo, a tu padre. Y luego están los opuestos, es decir, los referentes a los enemigos o estas personas difíciles, ¿no? Como a veces las definimos. Es decir, cuando alguien o algo favorece el que tenga placer, ganancias, alabanzas o importancia a alguien con quien estamos enemistados. Nos fastidia
en el fondo, que le vaya bien a alguien con quien tenemos una disputa. Luego, también cuando alguien o algo produce placer, ganancias o alabanzas e importancia, ¿no? A alguien, como decía, con quien estamos enemistados. O cuando alguien o algo aporta placer, ganancias, alabanzas, importancia a algún ser querido de esa persona con quien estamos enemistados. Esto es muy curioso, ¿no? Porque no solamente nos enfadamos con el bienestar de alguien con quien estamos mal, sino también nos enfadamos con las personas que están próximas y que les va bien respecto a esa persona, su amigo. Estoy enemistado con mi vecino. Viene un amigo y no, como que no. Somos un poco raros. Así es que tenemos un total de 24 causas de enfado. Pero además, los textos, ¿no?, tibetanos, los textos budistas hablan de 72 causas, porque a estas 24 causas les podemos añadir los dos tiempos, el pasado y el futuro. Es decir, es como cuando decimos, ¿te acuerdas cuando aquel me quitó el trabajo? Y esto escuece. ¿Te acuerdas cuando aquel me ganó en una oposición o obtuvo muchos más méritos que yo, ¿no? Pasado. Y luego están también los del futuro, ¿no? Porque también, ¿no?, proyectamos a veces esos estados, ¿no?, de ira o de enfado, cuando proyectamos hacia el futuro y decimos, a ver si este me va a quitar el trabajo, a ver si este va a ganar más dinero que yo. Pero todos, absolutamente todos, se basan en estos dos que hemos comentado al principio, que hemos comentado. Alguien interrumpe nuestros proyectos o alguien hace lo opuesto, es decir, nos critica y amenaza y nos causa dolor. Así es que nuestra felicidad depende de cosas que están ahí fuera. Y si nuestra felicidad depende de cosas que están ahí fuera, entonces vamos a ser muy vulnerables, vamos a ser constantemente molestados. Pero si somos dueños de nuestra felicidad, si no depende de elementos externos, entonces menos nos va a importar que nos quiten, o que nos critiquen, o que nos alaben y demás. Y esto reduce nuestra reactividad al enfado y a la ira. Así es que si desplazamos nuestra obsesión con el mi, el yo, y lo convertimos en adiestramiento o entrenamiento para el desarrollo de la compasión, entonces surgirá la paciencia genuina, la auténtica paciencia. El estar en paz dentro de la tormenta como un estado resultante. Y existen tres tipos de paciencia. La paciencia respecto a personas o situaciones que identificamos como agresores, es decir, los que interrumpen nuestros logros o conquistas o los que nos hacen daño. La segunda es la paciencia respecto a tolerar las dificultades en el desarrollo espiritual o como personas. Actualmente estamos no sufriendo quizás mucho este tipo, ¿no?, de paciencia. No es fácil tolerar o aceptar en nuestro desarrollo como personas un confinamiento de 40 días. Y esto hace, ¿no?, que uno pierda la paciencia. Y ahí es donde tenemos que insistir, ¿no?, para entrenarnos y adiestrarnos, ¿no?, en el cultivo, ¿no?, de estos estados de calma. Y ser observantes, no perder la atención de qué es lo que está ocurriendo a nivel de nuestra conciencia o de nuestra mente. Así es que, como he dicho, ¿no?, tenemos tres tipos de paciencia. La primera ya lo he comentado, ¿no?, la paciencia respecto a personas o situaciones que identificamos como agresores. La paciencia respecto a tolerar las dificultades en el desarrollo espiritual o nuestro desarrollo como personas. Y la paciencia respecto a tolerar la verdad, es decir, reconocer la realidad de las cosas, que tampoco es fácil. Pero, como decía al principio de este vídeo,
todo empieza con uno mismo. Perdón. Tener paciencia con nosotros mismos, aceptarnos tal como somos, perdonarnos. Y si no somos capaces de eso, no podremos perdonar a otros. Y la paciencia no surgirá de una forma genuina o de una forma auténtica. Así que cuando percibamos el ataque de alguien, significa, o podemos plantearlo así, que esta persona se encuentra dentro de una tormenta personal y se tropieza y cae en un charco y unas cuantas gotas nos salpican y a eso lo llamamos un ataque. Pero la tragedia más grave es la que está viviendo esa persona, es la que está viviendo el otro. Hay una práctica de meditación en la que trabajamos este aspecto, ¿no?, de la paciencia, de la aceptación, y es la que vamos a hacer, ¿no?, junto a este vídeo. Y se trata de trabajar la aceptación. Pero la aceptación no como un sometimiento, sino como un reconocimiento, reconocer las cosas. Y esta meditación la hemos hecho algunas veces, ¿no?, en el centro de meditación Shiné. Se trata de visualizar 4 características que todos tenemos. Visualizar que somos una persona querida y aceptamos los condicionantes, ¿no?, de ser una persona querida. Visualizarnos como maestros o maestras que somos, reconocidos. Y aceptar también esos condicionantes. Las dos últimas son un poco más peliagudas. Visualizarte como un ser extraño. Alguien a quien no conoces demasiado, ¿no? Seguramente habréis podido observar de vez en cuando que reaccionamos o decimos o contestamos de una forma que cuando luego lo piensas dices, ¿cómo es posible que haya dicho esto? ¿Cómo es posible que haya hecho tal cosa? Así es que somos también extraños. Y la cuarta es visualizarnos como enemigos. Personas difíciles, que sumidos en estados, ¿no?, de confusión y de ignorancia, en primer lugar nos causamos daño a nosotros mismos y causamos daño a los demás. Pero esto es como decía, hay que percibirlo como alguien que cae en un charco por su enfado o su ira, y unas cuantas gotas de ese charco nos salpican, y a eso es lo que llamamos un ataque. Pero la batalla más grande, la más tremenda, la tiene esa persona. Por lo tanto, es merecedora de nuestra compasión. Pero también nosotros funcionamos así. Nos aturullamos, nos caemos y salpicamos a los demás. A veces unas simples gotas nos salpican en la ropa y desborda el vaso. Así es que vamos a trabajar estos 4 aspectos. No obstante, como he dicho al principio, junto a este vídeo voy a mandar un audio, ¿no?, con un comentario un poco más amplio, ¿no?, porque es muy interesante analizar esto de la paciencia, cómo surge la ira y estos niveles, ¿no?, que he comentado. Muy bien, pues como he dicho, ya vamos por la 5ª entrega o la 5ª práctica de meditación. Esta será una meditación un tanto peculiar y espero que os encontréis todos muy bien, que sigáis cuidándoos y protegiéndoos a vosotros y a vuestras familias, las personas de vuestro entorno. Y nada más, nos vemos pronto, entonces. Gracias.